Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las 8:45 en este martes 2 de noviembre del 2021. Un martes con sabor a lunes después de este descanso largo y pues bueno, ya inaugurada la temporada de fin de año con todas las celebraciones, conmemoraciones a partir de esta conmemoración del 1 de noviembre para algunos, para otros no, pero también el fiambre dio el banderazo de salida a todo este fin de año. Marina Rivera, ¿cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, como tú bien dices, después de este feriado, ¿no? Descanso, también espero que hayas retomado energías ahí con el fiambre, desayuno, almuerzo y cena, para muchos, sin duda alguna, pero pues hablar de temas importantes, ¿no? De coyuntura que sin duda alguna vale la pena abordar. Por supuesto, y es que esta noche vamos a hablar acerca del nuevo pliego tarifario, las tarifas que rigen a partir del día de ayer, 1 de noviembre, para los usuarios de la energía eléctrica. El nuevo pliego tarifario empezó a regir desde ayer y cubrirá el siguiente trimestre y registra variaciones del 1.9% al 2.5%, informó la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Y vamos a hablar precisamente para entender este nuevo pliego tarifario, cómo se traduce en cuanto a los consumos. Vamos a hablar esta noche, nos vamos a enlazar con el licenciado Rodrigo Fernández, presidente de la Comisión de Energía Eléctrica, para entender precisamente este nuevo pliego tarifario, el aumento para los usuarios del servicio de la energía eléctrica. Muy buenas noches, señor licenciado Rodríguez. Bienvenido acá a las 8:45. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Marinés? Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado Fernández, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Pues ya Mario adelantaba algo respecto al incremento en la introducción, pues si usted nos puede profundizar un poco más al respecto, cómo está todo este escenario en el alza de la energía eléctrica. Bueno, si quieres les explico de primero por qué se ajustan trimestralmente y luego hablamos de los efectos de este nuevo ajuste trimestral. La Ley General de Electricidad establece que a las distribuidoras se les fijan tarifas máximas en un pliego tarifario quinquenal, es decir, con un periodo de vigencia de 5 años y con base en valores proyectados o esperados, digamos, de contratación, y se liquidan estas proyecciones cada trimestre conforme a, digamos, los datos reales. Entonces, digamos, cada trimestre el reglamento de la Ley General de Electricidad nos obliga a ajustar los precios para, así que empatar lo proyectado con la realidad. Actualmente venció ya el trimestre anterior con digamos, con unos precios reales de energía y se aprueba un ajuste trimestral con validez de otro trimestre para ajustar, digamos, esos valores a la realidad, que es el nuevo pliego tarifario que estará vigente de noviembre a enero del 2022. Ahora bien, ¿qué elemento hace o qué elemento es el que determina que hay que ajustar estos pliegos tarifarios, licenciado? Bueno, en principio va a ser el artículo 87 del reglamento de la Ley General de Electricidad, es el que nos obliga. Y como te decía, la realidad también obliga a que se ajusten estos precios, porque cuando se aprueba un pliego tarifario para una distribuidora, se usan valores proyectados, es decir, lo que se espera que crezca una demanda, lo que se espera que se sirva durante ese quinquenio, mientras que ya cuando se aplican en la realidad, se van liquidando los valores reales de compras de energía y de potencia que realmente se hicieron versus la proyección. Y ese es el resultado de los ajustes trimestrales. Licenciado Fernández, digamos, el tema de coyuntura, lo que estamos viviendo a nivel mundial, ya mucho se habla de que esto pues está influyendo sin duda alguna en este aumento de la tarifa. Si usted nos puede profundizar un poco más al respecto, cómo pues toda esta situación a nivel mundial está influyendo en este aumento de la tarifa eléctrica. Sí, bueno, principalmente que a inicios del segundo semestre del 2021, pues todos sabemos, ¿verdad? Que se dispararon los precios de los combustibles fósiles, ¿verdad? Y los derivados de petróleo, y además el precio del carbón también empezó a tener una escalada histórica que nunca había tenido. Recordemos que el carbón en realidad era uno de esos combustibles que eran baratos hasta que
digamos, se planteó esta crisis o esta disputa comercial más bien entre China y Australia, que se empezó a complicar el asunto. Además, también el carbón había dejado de ser un commodity importante en muchos lugares, habían cerrado minas de carbón, y ahora que empezó esta disputa comercial entre China y Australia, ¿verdad? Que nos parecerían a nosotros remotísimos en un mundo globalizado, y Guatemala, que importa carbón, le afectó directamente esta disputa. Adicionalmente, también la disposición de combustibles derivados del petróleo, dado que ya empieza el invierno en el hemisferio occidental, Estados Unidos y Europa empiezan a comprar combustibles, ¿verdad? Para guardar, para almacenarlo y prepararnos para el invierno, y esto también provocó una escasez. Y a esto se suma también que la OPEP se negó a ampliar sus cuotas de producción. Entonces, digamos, había un escenario bastante complicado, que lo hemos visto reflejado en nuestras, digamos, en nuestras gasolineras, pero también en nuestra generación, que tiene todavía un componente de generación de tecnología térmica, ¿verdad? Ahora bien, este incremento, estas variaciones del 1.9 al 2.5% en cuanto al incremento en este pliego tarifario, digamos, ¿esto cómo se reduce en los consumos en cuanto al recibo que va a recibir finalmente el usuario? Si nos pudiese dar algún ejemplo tomando en cuenta alguna cantidad X como para tener cierta idea de cuánto va a representar ese incremento. Sí, digamos concretamente el incremento en el caso de la empresa eléctrica de Guatemala ronda los 2 centavos con los 2.5 centavos por kilovatio hora, mientras que en Energuate es de 4 centavos aproximadamente por cada kilovatio. Licenciado Fernández, digamos, para que la audiencia entienda, porque a veces estos aumentos de tarifas siempre pues suelen ser bastante controversiales, ¿verdad? Y a veces incluso puede existir una interpretación de que es una decisión arbitraria. Sin embargo, pues ya lo ha mencionado usted, hay factores a nivel mundial que influyen, ¿verdad? El tema también de ese ajuste de tarifa que está en ley. Digamos, si usted pudiera hablar también un poco acerca, ¿hay formas de mitigar este incremento a nivel nacional considerando ya todos estos factores que estamos mencionando, o es algo que lamentablemente por las situaciones que estamos viviendo pues debía o suceder? Sí, mire, en realidad, Marenés, concretamente, ahorita lo que estamos viviendo ya es el coletazo de las consecuencias de la pandemia. Digamos, no se creció en ampliación de las distribuidoras lo que se había esperado, y entonces esto tiene sus efectos. Adicionalmente, también hay un pequeño aumento en la inflación, el índice de precios del consumidor también varió. Entonces, digamos, todos esos son como efectos acumulativos que le van pegando directamente a la tarifa. Como usted bien decía, en realidad no es algo arbitrario, es un procedimiento con fórmulas establecidas en la ley y en el reglamento de la Ley General de Electricidad, que se aplica para ajustar esos valores acorde a datos. Digamos, nos basamos principalmente en las facturas de las distribuidoras que salieron a comprar combustibles, y eso se refleja necesariamente en las tarifas. ¿Qué podríamos hacer, digamos, para prepararnos? Es medir los consumos. Si antes dejábamos las luces encendidas, pues cuidar de no encenderlas, porque regularmente los aumentos en los pliegos, o los ajustes, perdón, de los pliegos tarifarios, cuando se aumentan, se sienten más si uno cambia los hábitos de consumo. Es decir, si uno consumía X cantidad de kilovatios hora, y supera lo normal, digamos, del consumo que nosotros acostumbramos a tener, nos cambian inmediatamente de franja, digamos, de consumo. Yo creo que con Mario lo hablamos ya en algún momento. Esto lo que implica es que usted, digamos, cambia de rubro tarifario y le cambia obviamente la factura. Y uno dice, ay, nos están cobrando de más, cuando es realmente que hay una franja, digamos, de consumo que está cubierta por el aporte de la tarifa social que paga el INDE, pero si uno se sale de esos consumos, obviamente uno empieza a pagar más o a poner más uno de su bolsa, y este es el impacto tal vez principal que la gente resiente cuando ya el INDE ya no le cubre a uno el porcentaje asignado para esta franja tarifaria, ¿verdad?
Precisamente en ese tema iba la siguiente pregunta. Las recomendaciones, bueno, usted ya adelantó algo al respecto, pero recomendaciones precisamente para que no se resienta el bolsillo en las economías familiares derivado a este incremento, sobre todo porque venimos para una época del año en donde pues obviamente el consumo de energía se incrementa, los adornos, los arbolitos de Navidad, las luces y todo lo que representa, digamos, la gran mayoría, bueno, la gran mayoría de niños pues todavía no está yendo a los establecimientos educativos, pero la gran mayoría ya está en casa, vienen los periodos de vacaciones, en fin, o sea, todo indica que es una temporada en donde sí o sí el incremento, el consumo se incrementa. Sí, definitivamente, Mario. El último trimestre del año, el consumo de energía se incrementa y se hace más intensivo. Nuestra recomendación, y nosotros, digamos, en las próximas semanas vamos a salir con una campaña a los usuarios para que midan sus consumos, va a ir en ese sentido, ¿verdad? De tener un consumo más ordenado, más responsable, en el sentido de no descuidar, por ejemplo, de que ponen el arbolito ahorita el 2 de noviembre y lo dejan encendido toda la noche, que iluminan toda la casa, que ponen foquitos en todos lados. Yo creo que sí hay que tomar conciencia de que hay una situación atípica global que no sabemos en realidad qué impactos va a tener y cuándo van a dejar de suceder estos impactos, y pues tomar ahí sí que el toro por los cuernos, y plantearse en familia un plan de ahorro energético para pues lograr salir bien de esta situación. Afortunadamente el carbón, precisamente hoy ya empezó a reportar unas bajadas leves. Esperamos de que esta tendencia continúe y que entonces que logremos amortiguar estos precios altos que se dispararon históricamente, algo nunca visto. El carbón alcanzó precios internacionales sorprendentes, ¿verdad? Entonces, pues prepararnos un poquito para evitar un susto en las facturas de la energía eléctrica, pues tomando medidas de ahorro, ¿verdad? Esa sería nuestra recomendación. Licenciado Fernández, si hablamos en términos pues de dinero, ¿no? Para poner en contexto a la audiencia, ¿de cuánto estamos hablando en cantidad de quetzales que será este incremento en la tarifa? Bueno, mire, en realidad son centavos por kilovatio lo que está aumentando. ¿Cuánto va a afectar, digamos, en la tarifa, en la factura final? Va a depender de los consumos que tenga cada usuario. Por eso le decía que, digamos, muchas veces los aumentos en la tarifa no se sienten, porque si uno se mantiene en el rubro tarifario donde le cubre a uno el aporte a la tarifa social del INDE, pues ahí se amortigua un poco. Pero si los consumos se incrementan o se intensifican, uno se sale de esa franja de cobertura y ya, digamos, el siguiente escalón, ya uno pues, le toca pagar más. Números absolutos yo no le podría dar porque no sabemos cuánto va a consumir cada televidente, pero básicamente son el aumento es de 2 punto algo de centavos en Exa y de 4 punto algo de aumento por kilovatio hora en los usuarios del Guate, de Orsa y de Oxa, ¿verdad? Ahora bien, digamos, efectivamente, como usted menciona, estos 2 centavos según el kilovatio hora va a depender mucho del uso que le den los usuarios al servicio de energía eléctrica en sus hogares. Pero si esto lo traducimos, digamos, a pequeña y mediana empresa, en donde el consumo, según el negocio o la actividad económica, pues sí representa un fuerte gasto mensual. Esto, digamos, ¿qué impacto puede tener en la economía guatemalteca? Sí, regularmente, Mario, cuando se dan estos aumentos en la tarifa eléctrica, pues sí un impacto recesivo, digamos, en la actividad comercial. Lo que, digamos, recomendamos es que también en la pequeña y mediana empresa se tomen medidas de ahorro para limitar ese impacto, ¿verdad? Pero definitivamente esta es como la inflación, ¿verdad? O como el aumento en la canasta básica, sí le pega a todos los rangos del consumidor o del ciudadano, ¿verdad? Licenciado Fernández, se ha hecho, bueno, ya ha explicado usted que este cambio pues se revisa cada 3 meses. Sin embargo, digamos, en el escenario a corto plazo,
¿Cómo se prevé esto? Digamos, ¿hay un tiempo específico en el que podamos esperar que dure esta alza? ¿Hay algún tipo de proyección respecto a esto? Sí, María Inés. Bueno, nosotros constantemente estamos monitoreando los precios internacionales, ¿verdad? Todos los commodities que sirven para generar energía en Guatemala, de los cuales Guatemala pues no tiene el control, ¿verdad? Ese es el tema también, tal vez es importante que el televisor, que el televidente entienda que, digamos, nosotros importamos ciertos productos y eso es lo que impacta directamente en estas alzas a los precios, ¿verdad? Nosotros igual estamos monitoreando pues permanentemente los precios internacionales y nosotros pues estimamos tendencias, pero como les decía yo al principio, en realidad que ha sido una situación atípica desde el 2020 que ha venido a cambiar todos los datos históricos que nosotros teníamos acumulados, ¿verdad? Entonces no me atrevería yo a adelantarle, María Inés, un escenario a riesgo de quedar como mentiroso, ¿verdad? Porque no sabemos, digamos, los comportamientos tan, en realidad tan erráticos que han tenido en algún momento el carbón, como les repito, fue una gran sorpresa y que, digamos, se dio esa crecida del precio por circunstancias completamente ajenas al mercado, digamos, local, que nos vino a afectar una disputa comercial que nadie pudo haber, digamos, predicho, ¿verdad? Entonces, nosotros, solo decirle que nosotros estamos atentos y que cuando haya que hacer el siguiente ajuste trimestral, esperemos que ya haya condiciones beneficiosas para, digamos, ajustar una tarifa en beneficio de la población, si es que las situaciones han cambiado, mejorando, digamos, esas perspectivas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se traduce esto? Si nos pudiese explicar, porque digamos, siempre en los departamentos, en los departamentos del país, el tema Uh-huh. ha sido un foco de conflictividad social, sobre todo por el tema de las municipalidades y el cobro al, al transporte de energía eléctrica. Si nos puede explicar esto, qué impacto tiene ahí, si se pueden ver posibles escenarios, pudiese esto provocar o no conflicto, qué impacto tiene directamente, digamos, si hablamos de los departamentos del país. Hermano, sí, definitivamente yo creo que es parte de la naturaleza humana no querer pagar más, ¿verdad? Cualquier aumento de cualquier tipo de producto, pues siempre causa descontento y esa es la intención de nosotros de explicar que todo es, digamos, parte del modelo y de la estructura que ya está definida por la Ley General de Electricidad. Lo que sucede, Mario, es que en la circunstancia muy particular de Guatemala, las distribuidoras que prestan, tanto municipales como las de Energuate, que prestan servicio de distribución en el área rural, sí afrontan, digamos, retos distintos a los departamentos más urbanizados en el centro del país. Es decir, no es lo mismo prestar un servicio de distribución final de energía en Ciudad de Guatemala que en el área rural, por ejemplo, de Quetzaltenango o de Totonicapán, ¿verdad? Ir a cobrar a una colonia en la zona 6 es muchísimo más fácil que ir a un cantón de un municipio en el interior del país. Entonces los costos son distintos y por ende el impacto es distinto, afectando mayoritariamente a esta connotación rural de las distribuidoras, ¿verdad? Entonces, pues solo rogarle a la población que digamos, que atienda el llamado de hacer un consumo más racional, de escuchar las explicaciones que nosotros tenemos en la página web de la comisión. Ahí nosotros atendemos también WhatsApp, consultas y reclamos para cualquier, digamos, también inconformidad que tengan o cualquier inquietud, poderlas ir respondiendo para que el usuario esté pues más claro en esta circunstancia, pues que como les digo es de pura coyuntura y que está afectando en realidad a todo el mundo y que es algo pues completamente atípico dado esta circunstancia de pandemia que desde 1919 no se había vuelto a vivir, ¿verdad? Entonces todos estamos pues ahí sí que tratando de convivir con esta nueva realidad y pues pedirles a todos que atiendan este llamado al consumo más racional, a ahorrar energía y pues que atiendan pues estas explicaciones, ¿verdad? Que vamos a estar dando nosotros en los medios de comunicación para que la gente pues esté un poco más tranquila, ¿verdad? Licenciado Fernández, usted mencionaba algo muy importante y es que siempre existe ese conflicto justamente de por qué el tema de los precios de la tarifa de energía pues puede llegar a ser más alta o más cara en ciertas regiones que otras y como usted ya mencionaba,
pues el tema logístico tiene mucho que ver también en todo esto. Pero entonces, hablando ya con este incremento de tarifa que se va a dar, ¿verdad? La coyuntura que no es para nada, pues no favorece para nada en toda esta situación. Hay algunas áreas mapeadas, ya usted mencionaba áreas rurales, ¿verdad? Que se ven pues mucho más afectadas por todo este tema logístico, sin embargo que se van a ver mucho más afectadas en este incremento de la tarifa. Digamos, el área de impacto donde hay, es decir, donde hay un ajuste tarifario mayor que en el resto de zonas, son las zonas atendidas por Energuati, ¿verdad? Que son las redes más extensas y con más ruralidad con respecto a otras distribuidoras, por ejemplo, la EXA o cualquier otra empresa eléctrica municipal que atienden en los cascos urbanos de las poblaciones, ¿verdad? Entonces, concretamente, María Inés, sí, digamos, la zona más afectada por este ajuste trimestral van a ser las zonas atendidas por Energuati. Y digamos, en el entendido de que esto se revisa cada trimestre, usted ya decía que pues no se pudiese hablar de un escenario si esto se mantiene o si se puede bajar el pliego tarifario, es lo que le entiendo. O sea, no se puede determinar si en determinado momento del año, del próximo trimestre, pudiese haber una rebaja en la tarifa. Mario, yo no me atrevería a darte un escenario hipotético porque no sabemos cómo se van a comportar precisamente estos commodities, ¿verdad? La tendencia es que se mantiene más o menos en el mismo nivel, pero como te decía yo, sorpresivamente hoy el precio del carbón empezó a bajar. El impacto, digamos, de estas variaciones en los precios los vamos a saber cuando las distribuidoras nos presenten ya su liquidación de compras de potencia y energía a los generadores y nosotros entonces establezcamos el próximo ajuste trimestral que estaría vigente a partir del 1 de febrero. Concretamente, Mario, hasta ese 1 de febrero que estemos nosotros, pues un par de días antes que nos estemos nosotros notificando ese ajuste trimestral, vamos a saber realmente cuál es el comportamiento de la tarifa. Licenciado Fernández, en todo esto y a futuro, pensando, obviamente, esta es una situación mundial, como usted decía, pero ¿hay alguna forma de volver, de hacer a Guatemala o hacer al país pues un poco más resiliente a este tipo de incrementos, ¿verdad? A nivel mundial, el tema obviamente ahorita de petróleo, de combustibles, pero a futuro para ir empezando considerando pues otros escenarios, otras posibles soluciones a esto, ¿podemos hacer algo en el país para mitigar este impacto que puede tener este tema de mercados internacionales en el tema de la tarifa eléctrica? Sí, Marinés, Guatemala, digamos, históricamente en el sector eléctrico ha hecho muy bien las cosas. Digamos, pese a que ahorita estemos hablando de un incremento en la tarifa, si uno compara las tarifas de Guatemala con el resto de la región, no son las tarifas más altas. Nosotros tenemos unas tarifas, digamos, relativamente moderadas y competitivas. Y yo creo que la tarea que le queda a Guatemala para ser precisamente, como tú decías, más resiliente a estos cambios o estos bandazos que da la coyuntura internacional actualmente, es continuar con la planificación energética que en Guatemala se ha hecho, ¿verdad? Es mantener siempre esa tendencia a la diversificación de la matriz energética, que Guatemala lo ha hecho muy bien, solo que ahora toca pues dar un paso más y salir del carbón y buscar otro tipo de tecnologías que nos puedan dar una generación pues confiable y barata. Hay que decir que cuando se tomó la decisión hace pues más de 10 años de que el carbón fuera nuestra generación base, el carbón era un commodity baratísimo y actualmente es el carbón el que mantiene la confiabilidad y la garantía del suministro de energía eléctrica en Guatemala a la par del agua, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda es precisamente continuar con agregar nueva generación. Precisamente la Comisión está trabajando ahorita para elaborar los términos de referencia para poder hacer una licitación para añadir nueva generación, que lo que busca es ampliar la participación de nuevas tecnologías en el mix del que ya disponemos. En esa medida que tengamos más tecnologías generando energía, ahí sí que nuestra afectación a los impactos internacionales se va a ir reduciendo o se va a ir moderando, ¿verdad? Entonces, sí, concretamente sí hay medidas que podemos tomar, las estamos haciendo, las estamos desarrollando
y esperemos que si se continúa con esto, pues Guatemala siga teniendo pues estas tarifas competitivas y como te digo, pues que están basadas en un mix de generación de, digamos, tanto de recursos propios como de mercados internacionales, y este equilibrio es lo que ha permitido que en realidad las tarifas en energía eléctrica no se disparen a los niveles como hemos visto que se han disparado en otros países, ¿verdad? En países desarrollados como España o como Inglaterra, fue una sorpresa escuchar de que subieron, ¿verdad? Un porcentajes en realidad que saltan por los aires, ¿verdad? Entonces, esperamos que con esta licitación para traer nueva generación, pues vayamos siempre aportando nuevos interesados, nuevos inversionistas que traigan nuevas tecnologías para reducir digamos, esta vulnerabilidad, ¿verdad?, a la coyuntura internacional. Cuando usted menciona nuevas tecnologías, ¿a qué en concreto nos referimos? Mario, a todo lo que sea renovable, que permita también una confiabilidad para aportar energía al sistema, por ejemplo, solar y eólica con almacenamiento, ¿verdad? Que nos garanticen garantía de suministro, que garanticen también potencia, gas natural, por ejemplo, ¿verdad? Que es una tecnología de transición. Es decir, todo lo que podamos atraer, de hecho está sonando también ahorita una tecnología nueva que es producir energía eléctrica por hidrógeno, es decir, todo lo que nos permita a nosotros ir variando esa matriz de nuevas tecnologías, eso siempre es un impulso para la competitividad en el país y reducir esa vulnerabilidad, ¿verdad? Licenciado Fernández, si usted ya lo mencionaba bien y digamos para que la población también esté tranquila, pues las tarifas en Guatemala se mantienen relativamente estables, como usted mencionaba, y sobre todo a nivel regional. Guatemala lo ha hecho muy bien en este sector, ¿verdad? Hemos exportado incluso energía eléctrica, entonces el usuario puede tener tranquilidad, digamos que no va a haber unos cambios que varíen extremadamente en tema de precios, es decir, ahorita estamos hablando de centavos, aunque sin duda alguna, como bien mencionaba Mario, puede llegar a tener un impacto, sin embargo puede tener el usuario pues esta tranquilidad, sobre todo considerando su mercado a nivel regional, ¿no? Y sus ventajas en esto. Sí, Marinés, digamos, Guatemala tiene la ventaja precisamente que el mecanismo definido por la ley y el reglamento de la Ley General de Electricidad es precisamente mantener muy cerca la realidad de los precios y de la matriz de generación de que se dispone. Es decir, no es un tema político, no es un tema coyuntural, no es un tema que pueda ser manipulable, sino que está todo bien y claramente definido en la ley y en el reglamento cómo se calcula una tarifa, cómo se ajusta la tarifa, qué se puede ajustar, qué no se puede ajustar. Es decir, eso le da una certeza al usuario final de energía eléctrica que las tarifas suben cuando realmente tienen que subir, pero también bajan cuando las circunstancias cambian, ¿verdad? Entonces hay una respiración normal de la cual Guatemala no se puede abstraer, ¿verdad? En un mundo globalizado en el cual nosotros dependemos de ciertos productos de los cuales no tenemos control por ser un comprador minoritario, esto siempre nos va a afectar, ¿verdad? Y eso lo vemos siempre en las gasolinas, en el gas, en la energía, porque nosotros no somos un comprador, digamos, de grandes contingentes de combustibles, como podría ser Estados Unidos, que está almacenando energía para el invierno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces Guatemala entra a competir por cuotas de compras pequeñas y ahí sí que se hace lo que se puede en ese contexto del mercado internacional. Entonces, dicho esto, los mecanismos de la ley lo que permiten es que precisamente la tarifa no dé bandazos dramáticos que nos impidieran a nosotros hacer una planificación económica en la casa, por ejemplo, ¿verdad? Sino que hay mecanismos para mantener una fluctuación, ajustar al alza o a la baja las tarifas para que uno sepa más o menos pueda armar un presupuesto de la factura de energía, ¿verdad? Más o menos a escenarios predecibles que no nos afecten dramáticamente. Ahora, licenciado, nos pregunta acá un televidente que si puede explicar por qué se va a ver afectado más los usuarios de Energuate, si usted nos puede refrescar esto que nos dijo hace minutos. Claro que sí, principalmente por las características propias de la red de Energuate, que atiende una zona rural amplia, regularmente de bajo consumo y de una demanda desconcentrada.
Los costos, digamos, de operación de una distribuidora de las características de Energuate por la ruralidad son circuitos muy largos, son focos de consumo esporádicos, no están concentrados y operar, cobrar ese servicio, llevar energía a esos lugares resulta más costoso que en cascos urbanos o de unas redes densas como las tiene, digamos, en la zona central la distribuidora EXA, ¿verdad? En Escuintla, Zacatepeques y el departamento de Guatemala, ahí hay toda un centro de consumo bastante denso en el que consume energía intensamente y entonces los costos de operación de esa red se diluyen, digamos, entre un consumo mayor, mientras que Energuate tiene una red amplia en la cual se diluyen esos costos en menos cantidad de personas, ¿verdad? En resumen, eso sería, Mario. Licenciado Fernández, no es para pues asustar al usuario ni nada por el estilo, ya estamos hablando pues de todas estas medidas para pues mitigar, ¿verdad?, el impacto que puede llegar a tener este aumento en la tarifa. Sin embargo, podemos hablar también, como usted ya mencionaba, de este impacto en factores productivos de economía nacional, ¿verdad? O sea, sí se puede llegar a esperar también pues un alza obviamente en precios en la economía nacional, solo para ir también contemplando pues este tipo de factores. Sí, digamos, la canasta básica siempre sufre un impacto coyuntural por fin de año. Todos sabemos, ¿verdad?, que a partir del fiambre los precios empiezan a variar, ¿verdad?, y a comportarse de forma típica. Luego vienen los tamales, entonces también ciertos productos básicos van, digamos, volviéndose más caros y empiezan a bajar ya en enero, febrero del siguiente año. Este es un comportamiento completamente, digamos, normal en el consumo de energía. Pasa lo mismo. Digamos, uno tiende a consumir más en vacaciones porque están los niños en la casa, los padres que pueden tomar vacaciones toman vacaciones para estar con los niños, regularmente pues se juntan a ver televisión, comen juntos, es decir, hay un uso intensivo de energía que es lo que nosotros estamos invitando que se modere, que se discipline, digamos, el usuario en pues no consumir de más o tener en cuenta que si uno consume de más, pues obviamente va a pagar más, ¿verdad? Entonces, ser muy ordenado en los consumos de energía para pues que el impacto doméstico en la economía familiar sea menor. Pero definitivamente, Marinés, en estas, digamos, coyunturas internacionales de alzas de precios digamos, tan variables, definitivamente va a haber un impacto que tal vez, digamos yo, como usted dice, para no queremos alarmar a los ciudadanos, que pueda ser dramático o no, ¿verdad? Va a depender. Por ejemplo, lo que hemos visto en Guatemala es que Guatemala se recuperó muy rápidamente en términos de consumo de energía, luego de la encerrona de la pandemia, digamos, el sector industrial y comercial se recuperó de una forma muy rápida. Entonces, Guatemala tiene unas características muy interesantes en sus reacciones que pues de tanto la comisión como el ministerio estamos atentos siempre a estos comportamientos y de hecho hoy en la mañana el licenciado Abel Cruz lo explicaba, ¿verdad? El director del Instituto Nacional de Estadística, que pues Guatemala tiene esos comportamientos y digamos ahora hay que estar atentos y pues ser responsables en nuestros consumos, ¿verdad? Ahora bien, usted hablaba acerca de los impactos que esto pudiese tener en pequeña y mediana empresa. Esto definitivamente es algo que siempre se traduce al consumidor, el costo en cuanto a energía eléctrica en su incremento. Digamos, hay preocupación sobre todo por las condiciones de la pandemia. ¿Cree usted que se puede sobrellevar, está dentro de los parámetros a la hora que ustedes hicieron el análisis de cuánto incrementar, está dentro de los parámetros que esto pues no termine de provocar un problema más a la ya afectada economía derivado de todo lo que hemos vivido en el 2020 y 2021 por la pandemia? Sí, Mario. Bueno, aquí solo aclarar que, digamos, los análisis se hacen con base en las fórmulas que ya están definidas en la ley. Es decir, la comisión tampoco es así como a tientas que hace los ajustes trimestrales. Esto es con base en los resultados de las compras de energía que hacen las distribuidoras. Con esos datos es que se aplican estas fórmulas que la propia legislación establece y da resultas el ajuste trimestral. Como les decía, como es un ejercicio trimestral, esa respiración, digamos, de la tarifa
o el modelo está diseñado para que la respiración de la tarifa, pues sí, no termine por ahogar el consumo de energía ni afectar, digamos, de una forma dramática a los consumidores de energía eléctrica, ¿verdad? Licenciado Fernández, ya usted hablaba pues de un WhatsApp en donde se puede atender a los usuarios para entender este aumento, ¿verdad?, en la tarifa por si tienen alguna duda. Sin embargo, ¿tienen también a su disponibilidad algún tipo de herramienta para que el usuario, por ejemplo, pueda ir calculando el Sí. consumo de energía eléctrica mes a mes y pueda ir haciendo justamente este cálculo que hablábamos para no pasarse en lo que tiene establecido en su presupuesto de energía? Así es, María. Sí, nosotros tenemos disponible en la página web de la comisión una, pues es una calculadora, se llama Calcula tu factura, en la cual ustedes meten sus datos por distribuidora, hacen sus cálculos y ya saben ustedes cuánto deberían de estar consumiendo idealmente para mantener controlado su consumo. Sí, está disponible en la página web. Y ya para finalizar, en los últimos minutos de esta entrevista, licenciado, si puede volverle a refrescar a la audiencia, consejos para poder ahorrar el consumo de energía eléctrica y sobre todo en estos tiempos tan complicados, tan difíciles para muchos hogares en donde hay todavía, digamos, gastos pendientes de medicamentos, hospitalizaciones, funerales y pues bueno, todo lo que ya sabemos, lo que ha significado este terrible episodio que ha vivido la humanidad con la pandemia. Si nos puede volver a refrescar consejos, volver a refrescar pues recomendaciones para que el impacto en los bolsillos y en las economías familiares no sea tan grande. Gracias, Mario. Sí, nosotros le recomendamos a la población que ajuste sus hábitos de consumo de forma que prevenga, digamos, cambios dramáticos en la factura. Esto viene desde cuidar, digamos, las luces encendidas, desde desconectar el árbol de Navidad si uno se va a ir a dormir, ¿verdad? No dejarlo encendido toda la noche, no, digamos, no iluminar las casas en exceso para no provocar ese exceso de energía. También está el tema del uso de la plancha eléctrica, ¿verdad? Para planchar ropa, no estarla encendiendo y apagando, sino mejor aprovechar que se encendió la plancha para planchar la mayor cantidad de ropa posible, no estar abriendo y cerrando insistentemente la refrigeradora, porque eso también activa, digamos, el consumo, digamos, anormal de energía. Es decir, todos estos pequeños hábitos que tal vez uno no les pone mucha atención cuando la energía es, digamos, más o menos barata, uno ya se acostumbró a la tarifa que paga, pues ponerle atención para evitar sorpresas a fin de mes con la factura de energía eléctrica, Mario. Licenciado Fernández, ya usted decía pues que dar números, digamos, y estimaciones, sobre todo con todos estos factores que estamos considerando, pues puede ser un poco controversial, ¿verdad? Sin embargo, solo para ir ya finalizando y concluyendo en el tema, parece no muy alentador el escenario, sobre todo considerando pues estos aumentos en tema de petróleo, combustible. Yo creo que ya bastantes de los ciudadanos estábamos pues conscientes, ¿no?, de que este incremento pues, era algo a largo plazo, sobre todo como usted decía, son rezagos de la pandemia. Solo para, a modo de conclusión, pues para que el usuario lo tenga en cuenta y su mensaje final también en torno a esto. Gracias, Marilés. Sí, nosotros esperaríamos que ya las condiciones críticas estén pasando, como le digo, ya se refleja en el carbón. Ha empezado una pequeña luz al final del túnel de que ya el carbón empieza a bajar. También los precios de los combustibles ya están, digamos, en el mercado internacional variando. Nosotros esperamos, obviamente, que esto no sea eterno, pero aunque las circunstancias varíen, sí recomendarle al consumidor guatemalteco que pues atienda las medidas de ahorro para evitar sorpresas, para evitar, digamos, disgustos, ¿verdad? Sino que tengamos un consumo cada vez más racional de energía, porque, digamos, no solo el tema que es de por sí importante del ahorro de energía, sino también de hacer conciencia de uno de consumidor para optimizar, digamos, los bienes y servicios que consumimos, ¿verdad? Así como uno cuida en algún momento de ir al súper y no comprar cosas de más, pues con la energía eléctrica debería de hacerse el mismo ejercicio racional, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias al licenciado Rodrigo Fernández, presidente de la Comisión de Energía Eléctrica, por haber estado con nosotros esta noche aclarando y también analizando el tema del porqué de este incremento en el pliego tarifario que va a regir para el próximo trimestre. Bueno, y ya empezó a regir a partir del 1 de noviembre. Muchas gracias.
Mario, a la orden, igual Marinés, qué gusto, que pasen una buena noche. Feliz noche, licenciado Fernández. Hasta luego. Bueno, Marinés, hay que tomar en cuenta los consejos. Esto se hace en base, ya nos explicó el licenciado Rodríguez, en base a un análisis y en base sobre todo a factores externos que, pues, nos guste o no, inciden en estos incrementos. Y lo importante acá es la habilidad también en cada hogar, porque también hay que decirlo, hay ocasiones en que somos muy descuidados, un poco irresponsables en el uso del servicio de energía eléctrica y definitivamente a hacer los ajustes que hay que hacer para que el impacto en la factura no sea tan grande, ¿no? Así es, Mario, complicado, ¿no? Porque como tú bien mencionabas, se vienen fechas pues importantes, ¿no? Todo el tema de la Navidad, de las fiestas, celebraciones, convivios, quién sabe, en medio de toda esta pandemia que ya pues poco a poco pareciera retomar un poco la vida a la normalidad. Sin embargo, pues recordarle al usuario, darle la tranquilidad a los ciudadanos, que es algo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? No es algo que esté sucediendo arbitrariamente en Guatemala, y que tomar todas estas medidas de mitigación, sin duda alguna, puede tener un impacto positivo en su factura a final de mes. Por supuesto. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias, Marinés. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan un reparador descanso.